el asombro nos transforma, es nuestro 18 o nuestro tema 18 de esta serie de transformaciones profundas. Y permítanme empezar con una breve ilustración para entrar de lleno a nuestro tema. El cuadro que usted va a ver a continuación es un cuadro que fue pintado en el año 1800, antes de 1893, porque fue estrenado y presentado en el año de 1893 y fue pintado por un noruego llamado Edvard Munch, ya fallecido obviamente, y el cuadro fue expuesto, como les decía, en el año 1893 como parte de un conjunto de 6 piezas que el pintor concibió en su mente. Es decir, pintó 6 cuadros como una secuencia y la tituló esa secuencia Amor. Esa secuencia de 6 cuadros la tituló Amor. Este cuadro, mis hermanos, como hace años alguien me dijo, ¿qué es eso, pastor? Mi sobrino pinta mejores rostros, ¿no? Y parecía algo con crayola que cualquier niño travieso pudiera haber trazado, pero no lo es. Este cuadro, en el año 2012, agárrase en su silla o en su banca, en el año 2012 en Nueva York fue subastado en $250 millones. O sea que cualquiera de mis sobrinos puede ser un gran pintor. No sé, de repente, ¿no? Ahí tiene un arte escondido. 250 millones, hermanos, un cuadro como este. Y que lo tituló el Grito, precisamente. Ahora, escuche, por favor, la idea de Munch al diseñar esa secuencia de 6 cuadros que él pintó, su intención era representar en los 6 cuadros las fases distintas de un idilio, desde el momento del enamoramiento hasta la ruptura dramática de esa relación de amor. El Grito, este cuadro representa la última etapa. Es el último cuadro de los 6. Es un cuadro evidentemente envuelto en angustia. El Grito es el resultado, hermanos, del asombro, de la ruptura dramática con el ser amado. El asombro de perder al ser que se ama. Esa fue la intención del autor. Es la última etapa de ese proceso de idilio, ¿no? Ahora escúcheme, por favor. Estábamos recordando la última cena del Señor. Cuando Él termina esa cena, se va al monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní, para orar con sus discípulos. Aquel jueves en la noche, el Señor Jesucristo, después de orar, llega una gran turba de gente armada y soldados para tomar prisionero a Jesús. La Escritura no entra en detalles acerca de la actitud de los discípulos, es decir, lo que cruzó por el corazón, emocionalmente hablando. No nos da datos eso los evangelios. Lo podemos notar por las actitudes de ellos, sí. Pero todo ese cuadro de la turba viniendo, preguntando por Jesús y tomándolo prisionero, definitivamente que los tomó por sorpresa a todos los discípulos. No tenemos detalles de lo que cruzó por sus corazones en ese instante, pero sí podemos inferir algo sin equivocarnos. Sí podemos hacerlo. Y es que aquellos discípulos estaban asombrados, mis hermanos. Estaban asombrados, por un lado, por la cantidad de gente armada que vino a tomar prisionero a Jesús. Un montón de gente armada para un solo hombre. Una sola persona. Una gran turba armada para tomar prisionero a un solo hombre. Ese grupo de discípulos estaban asombrados cuando Judas se acercó y besó al maestro y con eso lo identificó ante los soldados que lo iban a tomar prisionero. Los discípulos quedaron boquiabiertos, asombrados, no lo podían creer en su corazón, en su mente. De hecho, que pensaron, qué hipócrita este hombre. Caminó y vivió con nosotros y con el maestro casi 3 años y ahora está haciendo eso. No salían de su asombro, estaban absolutamente asombrados, no lo podían creer. Y decía hace un instante, aunque no tenemos descripción en el Evangelio de lo que cruzó por sus corazones, pero sí podemos verlo en sus reacciones. Pedro no lo soportó, así es que se abalanzó con el primero que tuvo al frente, con el primer soldado, y le voló la oreja derecha. Usted lo ha leído en los Evangelios, eso es clarísimo que ocurrió. Pero una vez más los discípulos quedaron asombrados cuando Jesús detiene ese acto de violencia y vuelve a tomar la oreja de este soldado y la vuelve a pegar en el cráneo de este hombre. Lo sanó. El asombro para ellos, más que la misma sanidad, el asombro fue, ¿por qué está curando a uno de sus enemigos? El asombro era más por eso.
Ahora, el asombro de los 11 discípulos los transformó. En una fracción de segundos los transformó a todos ellos. En una fracción de segundos su forma de pensar cambió, su forma de sentir cambió, su actitud cambió, su fidelidad, su amor hacia Jesús se esfumó en esa fracción de segundos. Marcos, que es el único, curiosamente, de los 4 evangelios, solamente Marcos, y yo no sé si los demás por vergüenza no lo incluyeron, pero Marcos sí lo incluyó. Marcos capítulo 16, versículo 59, describe ese momento de una manera dramática, pero muy concreta. Marcos dice, entonces cuando Jesús termina de sanar a este soldado, al cual Pedro le voló la oreja, entonces dice, todos los discípulos dejándole a Jesús huyeron. Repito, en una fracción de segundos, ese asombro los transformó. Todo el amor, la pasión, la fidelidad hacia Jesús se esfumó en esa fracción de segundos. Se esfumó. Y allí están los discípulos, huyendo todos ellos. Imagínenselos, por favor, imagínenselos huyendo asombrados de que les hayan arrebatado a su maestro, asombrados de la ruptura dramática con el ser amado, asombrados de perder al ser que amaban, huyendo con el mismo rostro del cuadro El Grito y huyendo por la misma razón. Perdieron dramáticamente a la persona que más amaban, o por lo menos que ellos creían que amaban, porque el hecho de huir ya estaba descartando el hecho que realmente ellos, por más que lo dijeran, no, si amamos a Jesús, no era verdad. Hermanos, el asombro nos transforma, para bien o para mal, el asombro nos transforma. Déjenme entrar en este punto en esta mañana primeramente de los 3 que tengo en el bosquejo. El asombro es lo que produce realmente los cambios. Imagínate un domingo, quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Imagínate un domingo como hoy en cualquier iglesia en el mundo, donde se está predicando la palabra del Señor. Se encuentran presentes en el público todo tipo de personas creyentes y personas no creyentes. Pregunto lo siguiente: ¿cuál es la diferencia, mis hermanos, entre un no cristiano que está presente en esa iglesia, un cristiano carnal que está presente en la misma iglesia y un cristiano espiritual que está sentado en el mismo auditorio de la iglesia? Entonces usted tiene 3 tipos de personas en ese auditorio: no creyentes, cristianos carnales y cristianos espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre los 3? Los 3 están en la misma iglesia, los 3 están escuchando el mismo mensaje, los 3 están oyendo la misma verdad predicada, los 3 están recibiendo la misma enseñanza al mismo tiempo, pero solamente uno de ellos es impactado por la palabra del Señor. ¿Qué tiene esa única persona que ha sido impactada por la palabra del Señor? ¿Qué tiene esa persona que no tengan las otras 2? ¿Cuál es la diferencia? La respuesta se resume en una sola palabra, mis hermanos. ¿Qué es lo que tiene esta persona? Asombro, admiración. Eso es lo que la hace diferente de las otras personas. ¿Qué cosa es asombro, mis hermanos? Se conoce como asombro a la sorpresa, la estupefacción, la consternación que se produce por algo inesperado o algo impensado. El asombro, mis hermanos, puede provocarse por un acontecimiento positivo o agradable, digamos, pero también por un hecho negativo, dañino o doloroso. Por eso decía al inicio, para bien o para mal, el asombro nos transforma igual. Déjame darte un ejemplo bíblico para que lo veas más claramente. ¿Recuerdan Josué capítulo 7? Hemos pasado por ese capítulo en todo un mensaje. En la descripción que da en Josué capítulo 7 acerca de un soldado israelita llamado Acán. ¿Recuerdas a Acán? Que vio entre los tesoros en su camino en plena tierra de Jericó, que la estaban tomando por orden de parte del Señor. La descripción que este soldado hace de lo que vio y de lo que hizo es notablemente gráfica y nos ayuda a entender cómo se produce el asombro y cómo el asombro puede transformarnos. Regresemos a ese pasaje para que lo vea más claramente. Josué capítulo 7,
Estoy en el versículo 21, en la descripción que hace este hombre, Acán. Y él empieza diciendo, cuando le dice Moisés, ya, ok, Dios te ha sacado a la luz, ya confiesa, ¿qué ocurrió? Y él empieza a dar la descripción. Entonces dice Acán, pues vi, capte eso primero, vi, o sea, se tiene que ver, vi entre los despojos, o sea, que ese tesoro no estaba visible, no estaba encima de una mesa, encima de una roca y todo el mundo lo veía, no, estaba metido entre los escombros. ¿Cómo es que lo vio? Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Esa frase descriptiva, mis hermanos, que el mismo Acán está haciendo, nos muestra que sus sentidos fueron asombrados. Y eso captó toda su atención. El tesoro estaba como que escondido. Un montón de soldados pasaron por ahí, nadie lo vio. Él sí lo vio. Pero inmediatamente ese asombro lo capturó por completo, capturó todos sus sentidos. Un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. 200 siclos de plata, eso significa que el tipo se detuvo y contó moneda tras moneda para asegurarse cuánto había. Mientras todo el resto estaba entrando, arrasando y luchando, este hombre estaba sentado contando el dinero. Eso es admiración, hermanos. Cómo te transforma, cómo transforma tu forma de pensar y de actuar. Y dice, aparte de los 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. ¿Cómo supo que tenía 50 siclos? El peso. Ahí está contando el dinero y después de contar el dinero agarra el lingote como 50. Tuvo que tomarse el tiempo para sopesar eso, para dar esa descripción. Ahora, y luego agrega y dice, lo cual codicié, por supuesto, después de haber contado, después de haber visto, después de haber desenterrado, después de haber sobrepesado, su corazón estaba embargado por la codicia y por eso lo tomó. Y aquí, está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Interesante es, ¿por qué lo ocultó así? Porque el mandato de Dios fue, ok, no toquen nada, pero si encuentran algún tesoro, eso va de frente a la tesorería del templo. Pudo haberlo llevado y entregado, pero no lo hizo. Está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Hermanos, iglesia, por favor, si nosotros recordamos todo el ejército de Israel, capte la escena, todo el ejército de Israel fue instruido por Josué, por mandato de Dios, para que entrara en Jericó. Recuerdan, 7 vueltas y a la séptima gritan fuerte, se van a ir abajo los muros y ustedes van a entrar derecho, no toquen nada. ¿Por qué? Porque la ciudad está maldecida. Es decir, ninguno de ellos podía tocar absolutamente nada. Estaba prohibido que ellos tocaran nada. Y como decía, si encuentran algún tesoro, de frente a la tesorería del templo. Incluso Dios dio la orden, estoy en Josué capítulo 7, versículo 19, lo que les decía, toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Las órdenes, hermanos, estaban clarísimas. De parte de Dios estaban las órdenes bien claras. Y este tipo de órdenes de Dios, sumadas a las que Dios les dio para derribar los muros de esta ciudad, de hecho, mis hermanos, que asombraron a todos. Porque ¿a qué ejército le decís? Da 7 vueltas y gritas y se van a caer los muros. Está bromeando con nosotros, ¿cómo va a ser posible eso? No, ellos creyeron, tuvieron fe, pero estaban asombrados. Y quedaron más asombrados cuando terminaron de gritar y los muros se vinieron abajo. Dios cumplió exactamente lo que dijo. ¿Por qué no obedecerle bien? Ese asombro los animó a seguir adelante, por eso entraron a la ciudad de Jericó. Como decía, el asombro, para bien o para mal, pero igual nos transforma. Su asombro fue mayor cuando sus ojos comprobaron exactamente la descripción que les dio Dios cuando vieron caer los muros de Jericó después de haber gritado.
Voy a decirlo de esta manera, mis hermanos. Esos soldados entraron a la ciudad de Jericó movidos por su asombro a Dios. Su motivación para seguir adelante era su asombro por lo que Dios dijo, y vieron que se cumplió ante el poder manifiesto de Dios. Ellos estaban totalmente asombrados. Esos soldados empezaron a arrasar a Jericó de acuerdo a las órdenes de Dios, motivados justamente por ese asombro. Todos esos soldados, hermanos, todo el ejército oyeron las mismas órdenes de Dios, y su asombro por tales órdenes los motivó a poder obedecer bien a Dios. Menos uno. Hubo uno llamado Acán que no fue asombrado por la palabra de Dios. Me estoy imaginando a este, cuando Dios estaba dando las indicaciones, un culto similar a este. Entren o den 7 vueltas, gritan, se caen los muros, entran, no toquen nada, la ciudad está maldecida. Y mientras todos estaban asombrados, escuchando en medio del culto, estoy graficando, hermanos, no estuvieron en medio de un culto, obviamente. Acán estaba con su celular, o estaba... No le interesó, no le asombró la palabra del Señor, a diferencia del resto de soldados. Entonces, no nos sorprende cuando ok, momento de movilizarnos, y salen todos así, si se despiertan, si ya terminó, amén, gloria a Dios, y salió con todo el ejército. Entonces nos sorprende cuando vio todo el tesoro escondido ahí, fue rápidamente asombrado en sus sentidos y atrapado por su codicia. Escuche, por favor, el accionar de Acán, ¿no? Solamente mostró una cosa. No es que en ese instante se abrió su apetito por el dinero. El accionar de Acán mostró que ya existía la codicia en su corazón. Ese era su talón de Aquiles. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu pecado que te asombra y te mantiene atrapado hasta el día de hoy, atrapada hasta el día de hoy? ¿Cuál es? En algún momento va a ocurrir lo que ocurrió con Acán. Retomo la ilustración que decía hace un instante. Allí está, en esta iglesia está el no creyente, está el creyente carnal y está el creyente, el cristiano espiritual. Solo uno fue asombrado, como les digo, fue asombrado por la palabra de Dios. ¿Qué es asombro, una vez más, mis hermanos? El asombro es la capacidad, nota esto, es la capacidad para apreciar y valorar lo que se ha visto o se ha escuchado. Es la capacidad para apreciar y valorar lo que se ha visto o se ha apreciado. Algo ha sucedido en el corazón de este hombre, el cristiano espiritual. Estoy oyendo la palabra, algo ha sucedido en su corazón para ese creyente, y lo que ha recibido, que es de poco o ningún valor para los otros dos, pero para este es sumamente precioso, y por eso lo recibe y lo atesora. Para los otros dos no. Eso ocurre en el corazón. Quiero que me entienda esto claramente. Usted recordará, el apóstol Pablo, durante su segundo viaje misionero, llega a la ciudad de Tesalónica, lo que actualmente es territorio en Grecia. Y es la segunda iglesia que en ese territorio fundó el apóstol Pablo, la iglesia de Tesalónica. Entonces, como era su costumbre, Pablo siempre llegaba a un lugar, buscaba cuál es la sinagoga del lugar, aquí queda, y de frente iba a la sinagoga, entraba y predicaba el evangelio. Entonces, por eso leemos en Hechos capítulo 17, versículo 3, leemos esta cita. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso está predicando en la sinagoga de Tesalónica. El mensaje del evangelio es claro, mis hermanos, pero no todos son asombrados y lo recepcionan. Por eso es que leemos, estoy en Hechos 17, versículo 4, dice, algunos de ellos creyeron, no todos, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, mujeres nobles no pocas, pero algunos, no todos.
Luego se desata una trifulca y todo un problema en esta ciudad, que tienen que sacar a Pablo, casi haciéndolo huir, y él tiene que ir a otra ciudad. Y luego, como una transición, viaja a Atenas, a la ciudad de Atenas. Pero hay un plan. Pablo va solo a Atenas, pero Silas y Timoteo tienen que alcanzarlo en Atenas para volverse a juntar el equipo. Entonces Pablo viaja, primeramente se envió a Atenas, y ahí, mientras los está esperando, obviamente Pablo no espera de brazos cruzados, empieza a predicar el evangelio. Pero lo interesante es que cuando él empieza a predicar, lo empiezan a escuchar. ¿Y este qué trae, no? Y lo agarraron y lo llevaron al famoso Areópago, como un anfiteatro. Estaba tratando no coinciden obviamente las cantidades, pero los arqueólogos mencionan ese tipo de anfiteatros era para más de 1.500 personas. Entonces había una gran cantidad de gente reunida en el Areópago. Y estamos en Hechos 17, versículo 31, y él empieza a predicarles un tremendo mensaje en ese Areópago a todos los que están presentes, y su mensaje cristocéntrico lo culmina de esta manera en el versículo 31. Por cuanto ha establecido, está hablando de Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, se refiere a Cristo Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, toda la gente en ese Areópago escucharon el mismo mensaje. Al mismo tiempo escucharon todos el mismo evangelio. Pero dice el verso 34, mas algunos creyeron juntándose con él. No todos creyeron. Algunos creyeron juntándose con Pablo, dice. Algo sucedió, mis hermanos, en el corazón de estas personas para que aquellos que tienen poco o ningún valor el evangelio para toda la gran multitud, pero para este pequeño grupo fue algo valioso, que lo tomaron, lo absorbieron y lo atesoraron. Se transformó en la cosa más preciosa para sus vidas en ese instante. Ellos valoraron, apreciaron lo que estaban viendo y lo que estaban oyendo. Apreciaron el mensaje, apreciaron la persona de quien estaba hablándoles el evangelio. El asombro, mis hermanos, es lo que produce cambios. Y eso me lleva a mi segundo punto. El asombro, mis hermanos, transforma lo que atesoramos y disfrutamos. Los cambios son tan profundos, mis hermanos, que afecta nuestros propios tesoros internos. Afecta la forma como disfrutamos de ellos. Recuerda que en mensajes pasados dijimos: lo que deseamos, lo que sentimos, es imposible cambiarlo. ¿Cómo todo eso interior puede ser transformado? Nosotros no podemos, definitivamente. Desde un punto de vista espiritual, mis hermanos, por eso yo hacía notorio en los textos anteriores el de Acán, ¿no? Él vio el tesoro. Es importante. El ver es la experiencia más valiosa que puede experimentar un ser humano. El ver, porque cuando vemos, solo cuando vemos, mis hermanos, disfrutamos. Solo cuando vemos, disfrutamos. Tal como cuando una persona sale de vacaciones, y le debe haber pasado a usted esto probablemente en su propia experiencia, y va a un lugar paradisiaco, que se lo han descrito, le han dicho es muy bueno este lugar y qué sé yo, recibe toda la descripción, y empieza a soñar con ese lugar. Ahora, mire, y compra el pasaje y todo eso, pero el anhelo de esa persona no radica en el hecho de llegar al destino que le han descrito al lugar, sino que el entusiasmo en el interior de esta persona radica en ver el lugar que le han descrito. Lo que llena de expectativa su corazón es ver el lugar que le han descrito. Al verlo, cuando llega, al verlo y al disfrutar toda la belleza ya directamente, al apreciar todas las virtudes que le dijeron verbalmente, al observar, qué sé yo, al observar el agua cristalina, la arena blanca, los cielos azules, al experimentar todo eso, se origina en su interior una experiencia de gozo. ¿Le ha pasado eso?
Ya está bien, olvídese, yo soy el único marciano acá que hasta en un lugar así, te quedas boquiabierto y no crees lo que, y estás pisando y con tus pies no puedes creer que arena, en mi vida he visto arena tan blanca, ¿no? Las arenas de allí en Lima son terribles, bueno, pero, y el agua tan cristalina. Se produce internamente una experiencia de gozo. Ver, mis hermanos, ver produce un impacto en cualquier persona. Imagínate cómo sería que a esa persona le describen, compra el pasaje y todo, y antes de viajar queda ciega por alguna razón X. Y no puede ver lo que tanto anheló, no puede ver. Es terrible, esa persona viviría frustrada el resto de su existencia. Ver, hermanos, ver causa alegría. Escuche, ver causa alegría, ver causa y genera placer, produce felicidad, ver nos transforma. Recuerda a María Magdalena, por darle un ejemplo bíblico. ¿Recuerdan a María Magdalena? No hay exactamente, mis hermanos, no hay una descripción de ella en los evangelios muy detallada, solo hay un par de versículos y no hay más. Entonces todas las historias que le han contado aquí desde Discovery Channel, la History Channel, es mentira. Por si acaso, no sé de dónde sacan todo eso, ¿no? Pero no hay una descripción detallada en los evangelios, pero lo poco que hay es suficiente para entender cómo era su vida antes de ver a Jesús y cómo fue su vida después de ver a Jesús. Lucas capítulo 8, versículo 3 es la primera cita donde el Evangelio nos muestra a esta mujer. Lucas 8, 3 dice: poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos, como siempre, los 12 discípulos. Pero dice también, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y empieza a describir alguna de ellas por nombre propio. Dice: María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Ese versículo es sumamente revelador al papel de las mujeres en el ministerio terrenal de Jesús. Fue un rol importantísimo el de las mujeres en el ministerio terrenal de Jesús. Y claro, obviamente, la historia no le da mucha bola a eso, ¿no? Pero usted en este sencillo versículo, usted se puede dar cuenta, fue un rol sumamente importante, mis hermanos. No tenemos detalle, como le decía, de cómo fue el primer encuentro que tuvo Jesús con María Magdalena. Nos está velado eso. No hay detalles en los evangelios, así que ni lo busque. Se le ha confundido con varias mujeres, la que quebró el alabastro, la que trajeron empujones y la tiraron ahí, la querían apedrear. La han tratado de identificar con María Magdalena, pues ninguna de ellas era María Magdalena. El problema es que el nombre María es como ahora, ¿no? Es tan común ahora. Nace tu hijo y lo miras y ¿qué nombre le ponemos? José, por favor. José Luis, peor todavía, ¿no? Ya. Todo el mundo se llama José Luis, ¿no? Sí, común es un nombre común. Y María era un nombre muy común, incluso el día de hoy, ¿no? Entonces se le confunde por eso con varios personajes. No tenemos detalles, repito, cómo fue su primer encuentro con Cristo Jesús, pero podemos inferir que Jesús procedió a expulsar un grupo de demonios de la vida de ella por el texto que hemos leído anteriormente. Inferimos eso inmediatamente y es una correcta inferencia. Y de hecho, mis hermanos, cuando esta mujer fue atendida por Jesús y los demonios se alejaron de ella, ¿cómo cree que quedó ella? Asombradísima. Quedó asombradísima del obrar libertador que tuvo Jesús en favor de ella, ¿no? Entonces quedó tan asombrada que no. ¿Cómo muestro mi agradecimiento al Señor? Le sigo y le sirvo. Y así empleó el resto de su vida. Hermanas presentes, ¿no les sirvió mientras tuvo ánimo para hacerlo o mientras las cosas le fueron bien a ella o alrededor de sus circunstancias? Fue fiel de principio a fin. Fiel de principio a fin. No fue que, ay, que ahora no tengo ganas, ay, que tengo ahora muchos problemas y ahora no, voy a parar mi servicio.
Fue fiel de principio a fin, porque al que más se le perdonó, más amó. María Magdalena estaba tan agradecida por lo que el Señor hizo por ella, que toda su vida se la dedicó. María vio a Jesús y el encuentro con la gloria poderosa de Jesús le impactó tanto que la transformó, la cambió. El resto de su vida no solamente siguió a Jesús, sino que eso produjo felicidad a su vida, eso trajo gozo a su vida. Hermanos, lo que les estoy tratando de decir es eso: ver transforma. Solo cuando vemos, disfrutamos, podemos ser felices y podemos tener gozo renovado. Porque una vez más, solamente podemos encontrar la felicidad cuando nosotros tenemos este encuentro con la gloria de Dios. La gloria de Dios en Cristo Jesús. Por eso no se puede ser feliz fuera de Cristo Jesús. Ver es la experiencia más valiosa, repito, que puede experimentar un ser humano, porque solo cuando vemos a Cristo, solo cuando vemos a Cristo, solo cuando vemos la gloria de Cristo, cambia lo que atesoramos, cambia todo lo que disfrutamos. Ver su amor, ver su gracia, ver su misericordia expresada en su mayor plenitud en la cruz es lo que produce un impacto y nos cambia, hermanos. Si no, piense un momento, por favor, en aquel soldado romano, en aquel centurión que estaba al pie de la cruz con su regimiento cuidando la crucifixión. Ese centurión romano vio todo, oyó todo lo que ocurrió desde que crucificaron a Jesús y lo levantaron sobre la cruz. Ese soldado romano estaba observándolo todo, estaba oyéndolo todo, y todo lo que Jesús oyó, todo lo que Jesús dijo sobre esa cruz. Perfectamente lo escuchó este soldado romano. Entonces, en su interior de este centurión, fue asombrado por cada palabra que le escuchaba decir a Jesús desde el momento de la crucifixión. Cada vez su corazón fue embargado por mayor y mayor y mayor asombro. Ese asombro iba creciendo hora tras hora hasta que ocurre el sismo, el terremoto que da cuenta en los evangelios. Entonces, en ese instante, según Mateo capítulo 27, versículo 54, dice que este soldado con los demás temieron en gran manera, y este soldado dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Es el clímax de su asombro continuo en las últimas horas. Está viendo a Jesús, está viendo que es humillado, está viendo que está siendo maltratado y lo escucha pedir perdón a su padre por los demás. Este hombre o está loco o es verdad todo lo que dice. Ese soldado no salía de su asombro. Al final reconoce verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que vio y oyó lo transformó. Ese soldado vio la gloria de Dios. Muchos comentaristas dicen que después de esa experiencia, o en esa experiencia, ese centurión se convirtió en un discípulo de Cristo Jesús. No tenemos datos acerca de esto en los evangelios, pero existe la posibilidad de que sí, porque esa confesión es importante. Verdaderamente este era el Hijo de Dios, es una confesión sumamente importante, hermanos, pero que denota transformación. Valorar a Jesús, mis hermanos, ver el valor de Cristo Jesús es lo que causa a nuestros espíritus placer y transforma nuestro corazón, trayendo verdadera o produciendo verdadera paz, alegría y felicidad. Es extraño, mis hermanos, realmente, pensando como seres humanos, el Señor me hizo pensar mucho en los últimos días esto. Es extraño lo que podemos nosotros valorar, considerar como un tesoro y disfrutarlo, y no es precisamente la persona de Cristo Jesús. Hermanos, somos raros nosotros. El pecado nos ha dañado tanto que somos extraños en lo que consideramos tesoro y en lo que disfrutamos. Porque fíjese, es increíble, mis hermanos, es increíble que nosotros podamos vivir años de años dominados por ciertos pecados, controlados por ciertos pecados, viviendo en oscuridad, y nos llegamos a acostumbrar a esa oscuridad. Y cuando alguien nos quiere sacar, nos burlamos, no queremos. Como los adictos, si trato de alejarme de esa oscuridad, no, necesito la oscuridad y regreso a la oscuridad. Somos raros, hermanos. Hemos sido tan maltratados por el pecado, la naturaleza de pecado. Preferimos la oscuridad y podemos llegar a estimar
Podemos llegar a amar un mal hábito pecaminoso que sentimos que no podemos vivir sin él. ¿No es extraño? ¿No es raro? ¿Qué cosa atesoraba y disfrutaba aquel cojo, según Hechos capítulo 3, que sanó el Señor a través del apóstol Pedro? Ese cojo de toda una vida, cojo de nacimiento, dice, tirado en aquella puerta, ¿qué es lo que él atesoraba y disfrutaba? Hechos capítulo 3, versículo 2, dice, cojo de nacimiento, por si acaso, a quien ponían cada día a la puerta del templo. ¿Quién lo colocaba ahí? ¿Algún familiar de repente? Y todo el día ahí tirado el hombre. Ese hombre, pienso yo, ¿qué es lo que atesoraba? ¿Qué es lo que disfrutaba? No creo que muchas cosas, mis hermanos. Quizás las escasas posesiones que tenía, el tapete donde estaba sentado, el bastón que le dejaban en la mano, el tarro donde recibía las propinas, el manto que lo cubría, era lo poco que tenía. La casa donde lo llevaban a dormir en las noches, quizás era parte de sus posesiones. Algunos de los familiares quizás que tenía, probablemente. Pero cuando se encuentra con Pedro, que está entrando al templo, versículo 6, estoy de Hechos capítulo 3, y pide la limosna, y usted sabe, ¿no? Si le ha pasado, ¿no? Pasa por apenas usted hace esto, o sea, ni siquiera usted puede pasar para meter solo la mano al bolsillo, apenas hace usted esto, ya lo que le están pidiendo, miran el bolsillo, ¿no? ¿Cuánto va a sacar? ¿O cuánto le va a dar? Mete la mano a su bolso y ya te están mirando el bolso, ¿no? Ahora imagínense que no le piden a Pedro, y Pedro hace esto, y al toque la expectativa estaba en lo que le iban a dar. Pero cuando Pedro le dice, verso 6, no tengo plata ni oro, ay, ya pues Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Volvió a avivar la expectativa. ¿Qué tienes? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oiga, son fracciones de segundos. Fracciones de segundos. El evangelio apretado en una sola frase, en el nombre de Jesús. Este cojo recibe, oye el mensaje. La expectativa de este cojo está puesta de pronto, segundos antes, en el dinero que podía recibir o en el bien material que le podían dar. Pero cuando escucha en el nombre de Cristo Jesús, su expectativa da un giro. Ya no está en las cosas, está en una persona, está en un nombre. Su asombro crece. ¿Por qué? Porque vio el valor que había en ese nombre, en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Pedro lo único que hizo fue acercarlo hacia Jesucristo. El cojo tuvo un encuentro personal. En esos últimos segundos tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús y él vio la gloria de Cristo y al ver esa gloria fue transformado. Entonces, ¿qué obtuvo ese cojo? En primer lugar, paz verdadera. En segundo lugar, tuvo alegría que no experimentaba en años ese cojo, en toda una vida. En tercer lugar, felicidad que no había logrado en muchos años. Y todo en la persona de Cristo Jesús, cuando cree en el nombre de Jesús. No estoy tratando de imaginar eso, eso es lo que dice el texto. Fíjese, estoy en Hechos 3, versículos 7 y 8. Y tomándole por la mano, dice derecha, le levantó Pedro. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, versículo 8. Y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Nosotros somos tan fríos, mis hermanos, para expresar lo que sentimos y en un culto todavía donde se supone que debe haber mayor libertad. Pero este cojo, oye, está loco, ¿qué me importa lo que piense? Yo estoy alabando al Señor. Oye, este se hacía, no me interesa lo que pienses, todo el mundo sabe que yo nací cojo, ¿no? Su mente, dése cuenta, su mente había sido transformada a tal punto, toda una vida tirado en aquella puerta, lamentándose por su situación, lamentándose y lamentándose, más tiempo desperdició lamentándose hasta que cree en el nombre de Jesús. Entonces todo cambia, su mente cambia, sus sentimientos cambian, sus afectos cambian. Ver la gloria de Dios transforma, mis hermanos. A tal punto yo decía, paz
Imagínate, este hombre está pasando, tú no te das cuenta, no está expresando la felicidad, no está alegre este cojo, claro que sí, a kilómetros te das cuenta que sí. A tal punto es su felicidad y su alegría que no le importa perder lo poco que tenía, porque Pedro lo levanta y ¿qué importa que se quede el tapete? ¿Qué importa que se le queden las monedas que recogió? No le importa eso, el hombre está saltando, gozándose, textualmente está alabando al Señor. El asombro por la gloria de Cristo Jesús, por el nombre de Cristo Jesús, lo transformó por completo. Es su nuevo tesoro. Ya no le importa. Te das cuenta, ni siquiera regresa corriendo a su casa. Sanado, voy a decirle a mi familia y corriendo se va a su casa. No le importa ni la familia. Le importa entrar al templo para alabar al Señor. ¿Entienden, mis queridos cojos? Todos lisiados, venimos a la iglesia cada domingo y a lamentarnos, ay, con esta cosa, ay, mi familia, ay, el trabajo, ay, que subió los arándanos. Por Dios, ¿no? Estamos en una permanente queja y más tiempo invertimos en eso. John Piper, el pastor escritor americano, aunque parece largo, pero vale la pena leerlo, mis hermanos, escuchen. Él dice, cuando vemos a Jesús como Él es de verdad, lo saboreamos. O lo que es lo mismo, nos deleitamos en Él porque es verdadero y hermoso y nos llena por completo. Este es mi objetivo, porque hay dos cosas que se dan cuando se experimenta a Cristo de esta manera. Él recibe honor y el gozo nos hace libres a nosotros para poder andar en el angosto camino del amor. Cuanto más nos satisfacemos en Cristo, más se glorifica Él en nosotros. Y cuando nos satisfacemos nosotros en Él, somos crucificados para el mundo. Ya no me importa lo que me ofrezca el mundo. Cuando vemos a Jesús como Él es de verdad, lo saboreamos. Es como cuando te ponen, no sé, piensa en tu plato favorito por el que mueres. Piensa por un instante. Vas a llegar ahora a tu casa y te ponen el plato, tu plato así favorito. Lo estás viendo y no esperas que te digan, te he preparado, ya estás por la mitad del plato. Lo estás disfrutando. O sea, no te es insuficiente verlo. Es el primer impacto, te asombra. Wow, me preparaste y boom, empiezas embalado, ¿no? No has orado, gracias Señor por lo que me estoy sirviendo, ¿no? Le das a tu oración para no perder la espiritualidad, ¿no? Pero te lo devoras, que estás disfrutándolo. Eso dice Piper. Cuando vemos a Jesús como Él es de verdad, lo saboreamos. O lo que es lo mismo, nos deleitamos en Él. Lo disfrutamos en realidad. Y no me importa lo que me pongan, si le ponen otros platos, oye, pero también te preparas, no me importa vuélveme a repetir, por favor. Más, lo disfrutamos. Como dijo el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Este versículo es tremendo para ayudarnos a entender esto que dice Piper. Dice, por tanto nosotros, dice Pablo, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No sé cuántas veces hayas leído este versículo. Por favor, déjate asombrar una vez más, pero entiéndelo ahora. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo acá? Mira, dice, por tanto nosotros mirando a cara descubierta, es decir, ya nada nos impide, hermanos, saborear a Jesús. Nada nos impide conocerlo, disfrutarlo, amarlo. Eso significa mirando a cara descubierta. Pero si todavía está velado Jesús, claro, te resulta aburrido, tedioso, vienes porque te obligaron o porque eres, como digo yo, evangélico y ya pues los evangélicos vamos los domingos a la iglesia. ¿No te queda otra? No, lo saboreamos. Luego Pablo agrega, dice que somos como un espejo que reflejamos la gloria de Dios. Somos como un espejo que refleja la gloria de Dios. Es decir, como un espejo, nosotros recibimos la gloria del Señor y la reflejamos. Como un espejo recibimos la gloria del Señor y la reflejamos a través de nuestras vidas.
Mientras, escuche, Pablo está diciendo esto, mientras recibimos su gloria para reflejarla, mientras la recibo, esa gloria me va afectando, me va transformando. Voy siendo transformado más y más para parecerme a Cristo Jesús. Eso es interesante. Empezamos a reflejar su gloria, pero luego la absorbemos tanto, me ha cambiado tanto, que luego dice Pablo que nos parecemos a Cristo. ¿Entiende usted ese efecto? Esto lo hace el mismo Señor a través del Espíritu Santo, dice. Transformados en la misma imagen que estamos reflejando, es decir, la de Cristo. Eso significa que mientras más recibimos su gloria, en el proceso de pronto vamos pensando como Él, vamos sintiendo como Él, vamos actuando como Cristo. Lo que atesoramos antes, lo que disfrutábamos antes, ya no tiene ningún valor para nosotros. Porque estoy pensando diferente, porque estoy sintiendo diferente como Cristo Jesús. Lo que antes atesoraba ya no es un tesoro para mí, es basura. En los términos del apóstol Pablo. Ya no me importan. Este es mi tesoro. En resumidas cuentas, mis hermanos, es la gloria de Cristo la que nos asombra y la que nos transforma. Es la gloria de Cristo la que nos asombra y la que nos transforma. Y permítanme terminar con este punto. La belleza de la gloria, mis hermanos, de Cristo transforma cualquier corazón. La belleza de la gloria de Cristo nos santifica o nos separa cada vez más para Él. La belleza de Cristo, mis hermanos, cambia los afectos de nuestro corazón. Verle a Él, disfrutarle a Él, disfrutar lo que ha hecho por nosotros es motivador, hermanos. Es el motor, es el fuego que derrite nuestro egoísmo y cautiva lo más profundo de nuestro ser. De modo que después de verlo, nuestro mayor gozo sea vivir solamente para Él. El apóstol Pedro es un gran ejemplo acerca de esto. La semana pasada estábamos viendo un poco acerca del regreso a este ejemplo. Pedro vio, escúcheme, Pedro vio durante 3 años, vio a Jesús. Todos los días vio a Jesús. Escúcheme, lo vio, pero no llegó a verlo. Durante 3 años. Pero cuando se sienta con Jesús en aquella playa, después de resucitado el Señor en toda su gloria, y se sienta con Pedro en aquella playa, por fin Pedro ve la gloria de Cristo y eso transforma su corazón. Entonces ocurren 2 cosas. Una primera es que la gloria de Cristo lo santificó a Pedro, es decir, lo separó para sus propósitos divinos. Si bien te recuerdas, estoy en Juan capítulo 21, versículo 17. Por eso Jesús le dice, apacienta, pastorea mis ovejas. La gloria de Cristo lo santificó, lo separó para sus propósitos eternos. Por eso le está diciendo, apacienta, pastorea mis ovejas. Pero lo segundo que ocurrió es que todos los afectos de Pedro fueron cambiados en su corazón. Sigo en Juan 21, versículo 15 en esta vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 1, ¿me amas? 2, ¿me amas? 3. ¿Qué está haciendo el Señor? Está cambiando los afectos de Pedro. Ver a Cristo, mis hermanos, disfrutar de su perdón, disfrutar de la gracia de Cristo fue lo que derritió el egoísmo de Pedro. Derritió el egoísmo de Pedro y fue motor, fue la motivación, y de esta manera el gozo de Pedro fue mayor y él empezó a vivir enteramente para el Señor. Mateo capítulo 13, mis hermanos, verso 45 y 46 expresa esta verdad de manera muy gráfica. Mateo 13, 45, 46 dice, también Jesús está explicando, está dando un ejemplo, dice acerca del reino de Dios. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Andaba buscando perlas finas, es decir, estaba buscando algo que realmente pudiera llenar su corazón y no lo encontraba. Eso está tratando de escribir Jesús entre líneas. Y luego dice, cuando encontró una perla de gran valor, es decir, que vio que Cristo es mejor que cualquier perla que ofrece el mundo, se encontró con esta perla.
Entonces dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, cambió el mundo entero por Cristo Jesús. En otras palabras, este hombre comerciante, cuando halló esa perla incomparable, halló esa perla única, este hombre quedó tan asombrado de encontrarse con esta perla al verla, que eso cambió su forma de sentir, cambió su forma de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque solamente Cristo tiene el poder para hacer esa transformación. ¿Por qué vendió todo lo que tenía este hombre? Porque ya no sentía ningún afecto por sus posesiones, ya no tenía ningún amor, cayó todo eso. Su único afecto ahora era por esa perla, por Cristo, y nada más que por Cristo. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Te das cuenta? Pablo es muy claro. Pablo es muy claro. El evangelio, mis hermanos, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, solo la obra de Cristo y la persona de Cristo tiene el poder suficiente, mis hermanos, para hacer lo que nadie puede hacer por sí mismo, lo que tú y yo no podemos hacer solos. ¿Y qué es eso? Dejar de vivir para nosotros mismos. No podemos nosotros en nuestras fuerzas y dejar de desear todo lo que los ídolos del mundo tienen para ofrecernos y los abrazamos inmediatamente. No podemos dejar de hacerlo eso. Solos no podemos dejarlo. Pero llega un punto donde dice Pablo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí, por el cual se está refiriendo a Cristo. Si yo no podía crucificarme para el mundo, mis deseos estaban pegados al mundo. Pero cuando Cristo llegó lo cambió todo. Por lo cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Solo la obra de Cristo, cuando observamos, vemos la obra de Cristo y la disfrutamos, entendemos realmente lo que es capaz de hacer por nuestras vidas. Déjame darte una ilustración, compartirte una historia verídica que la leí el año pasado. Para que puedas, te escribo esta historia para que puedas captar el poder transformador del Evangelio. Esa es la intención, que tú puedas captar el poder transformador del Evangelio. Así que escucha con cuidado. Esta es la historia de una mujer de Kenia, uno de los países africanos, del continente africano. Esta mujer de Kenia vive con un marido que es absolutamente abusador con ella, absolutamente abusivo con ella. Constantemente está maltratándola con enormes desprecios y humillaciones a esta mujer. A pesar que una amiga suya, que es misionera, le ha recomendado que lo deje por lo menos por un tiempo hasta que él se dé cuenta de sus maltratos, que lo haga. Pero ella, la mujer keniana, ella decide quedarse con él y decide continuar sirviéndole a él y amándolo a pesar de los continuos heridas y golpes que ella es objeto. Una noche, este esposo llega a la casa totalmente embriagado y lleva a todos sus amigos a su casa. Cuando llega a su casa embriagado con los amigos, de frente toma a su mujer y delante de sus amigos le despoja de toda su ropa y le empieza a violar delante de los amigos. Los amigos tomando, riéndose, burlándose. Cuando este hombre termina de abusar de la esposa, se sienta con los amigos y sigue tomando. La mujer keniana se acomoda, se vuelve a colocar toda la ropa, vuelve a acomodarse el cabello, entra a la cocina, prepara una comida, la sirve, regresa al comedor, la pone sobre la mesa y de una manera muy tranquila les dice: les he preparado esto para ustedes. En ese instante, el marido queda avergonzado y
y empieza a quebrarse el esposo y empieza a llorar. Y la mira a su esposa y le dice: ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo puede ser que me trates de esta manera cuando yo te he maltratado? ¿Cómo es posible que me sigas amando a pesar del daño que te he causado? Con una voz casi angelical, su esposa le responde y le dice: si tengo que sufrir todo esto para que tú puedas ver cuánto te ama Dios, entonces con gusto estoy dispuesta a seguir soportándolo. Si tengo que sufrir todo esto para que tú entiendas que Dios te ama, con gusto estoy dispuesta a soportarlo. En ese momento, el marido cae postrado delante de los pies de esta mujer, llorando, arrepentido, y acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y recibe a Cristo como su Señor y Salvador al ver el amor, al ver la gracia, al ver la incondicionalidad de su esposa. Ese marido en ese instante cambia, es transformado. Ahora escuche con cuidado lo que le voy a decir. Cristo es la mujer keniana. Tú y yo somos el marido abusador. ¿Me entendiste? Cristo es la mujer keniana, tú y yo somos el marido abusador. Porque dime, nosotros, aún siendo cristianos, lo rechazamos, lo seguimos rechazando. Siendo cristianos lo seguimos lastimando, lo seguimos cambiando constantemente por nuestros propios ídolos. Nosotros, siendo cristianos, le damos las espaldas, abusamos constantemente de su amor, pisoteamos su gracia todos los días, cometemos constantes adulterios espirituales. Dime si no somos el marido, si no somos igual a ese esposo. Nosotros, siendo cristianos, nos emborrachamos día a día de nuestros deseos egoístas. Y en palabras textuales del profeta Ezequiel, somos reflejados exactamente en lo que somos. Escucha o lee con cuidado. Ezequiel 16, versículo 25, dice el profeta: en toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Quiero que entiendas la crudeza de lo que está revelando el profeta Isaías. Claro, está hablando de la nación de Israel, pero ¿cuánto nos parecemos a ella? En la versión Dios habla hoy, ese versículo, ¿sabes cómo se lee? Se lee de la siguiente manera: convertiste tu belleza. ¿Cuál belleza? La belleza que recibimos de Cristo. De Cristo estamos revestidos, dice el apóstol Pablo. Eso nos dio una belleza. Pero somos como el esposo de la mujer keniana. Pisoteamos esa belleza. Entonces dice el apóstol, el profeta: convertiste tu belleza en algo detestable, ofreciendo tu cuerpo a todo el que pasaba en continuos actos de prostitución. Dime si no es crudo eso. Dime si eso no refleja lo que realmente somos. Sin embargo, Jesús fue literalmente desnudado y abusado antes de ser trepado a aquella cruz. Él fue maltratado por ti y por mí. Creo que hemos olvidado fácilmente lo que dice el profeta Isaías. Esto me hace regresar al capítulo 53 que leímos al inicio, solamente para recordarte que Él fue despreciado y fue desechado, varón experimentado en aflicción. Fue Él el que cargó nuestras enfermedades y dolores. Él fue azotado y afligido por nosotros. Él fue herido por nuestras transgresiones y no nosotros. Él fue molido por nuestras iniquidades y no nosotros. Él fue oprimido y Él no abrió su boca, aunque nunca había hecho violencia ni había habido engaño en su boca. Y a pesar de todo lo que recibe, está colgado, agonizante en la cruz, y está diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La mujer keniana, haciendo la cena en silencio, sirviéndonos, a pesar de todo el daño que le hemos causado. Hermano, hermana, escucha. Hasta que no veas y entiendas cuánto odias a Dios porque no le amas,
Hasta que no entiendas y admitas que odias a Dios, no podrás amarlo. Y hasta que no veas que Él te acepta a pesar de eso, cuando tú comprendas eso, entonces podrás llegar a ver el calibre del amor de Dios. Quizás ahora puedas entender lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 10. Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 10, porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Cuando éramos sus enemigos, dice el apóstol Pablo. Hermanos, una cosa tenemos que entender: nosotros no cometemos pequeños pecados para que merezcamos un pequeño Salvador y eso demanda un pequeño sacrificio del Salvador. No, todo lo contrario. Acabo de decir, somos el marido de la mujer de Kenia. Somos ese hombre que todos los días abusamos de un Dios que se deja deshonrar una y otra vez por nuestras desobediencias, lejanías, rebeldías por amor a nosotros. Y una tras otra vez nos dice lo mismo: si tengo que sufrir todo esto para que tú puedas ver cuánto te amo, con gusto estaré dispuesto a soportarlo. Las palabras de la mujer de Kenia son las palabras de Jesús. Ese es el evangelio, mis hermanos. Y verlo, apreciarlo, dejarnos asombrar por el evangelio, eso es lo que nos cambia. Si la cruz es la mejor noticia para el incrédulo, lo es más para aquel que tiene años en la fe. Porque en los años en la fe nos damos cuenta, como hoy, que no amamos realmente como decimos a Cristo, que más bien lo odiamos. ¿Cómo cambiamos eso, hermanos? ¿Cómo cambiamos eso? Viendo sin estorbo la profundidad de nuestra maldad y viendo la inexplicable grandeza del amor del Señor. Viendo cómo somos, pero también viendo lo que Cristo es. Viendo cómo nuestros ídolos todavía nos dominan, pero sorprendiéndonos que Cristo, a pesar de eso, nos sigue amando y nos quiere seguir libertando. Viendo como hoy, mis hermanos, después de años de ser cristianos, se da cuenta, todavía necesitamos de entender al Salvador y entender lo que significa amarle. Como clamaba San Agustín, él decía: vamos, Señor, hazlo. Despiértanos, redúcenos, enciéndenos, arrebátanos para que, abrazados a tu dulzura, te amemos y corramos en pos de ti. Despiértanos, Señor, redúcenos, enciéndenos, arrebátanos. Creo que es lo que necesitamos en estos tiempos, mis hermanos: quejarnos menos y apreciar más la cruz. Quiero invitarte a que tomes unos instantes ahí en tu lugar de adoración, realmente de adoración. Porque al darnos cuenta, habría mucho que pedirle perdón al Señor. Si somos el marido de la mujer keniana, ¿cuánto hay que pedirle perdón a Dios? Y cuánto Él nos sigue perdonando. ¿Te das cuenta que Él te sigue amando a pesar de todo? ¿Entiendes eso en esta mañana? Que a pesar de todo lo que has hecho contra Él, Él te sigue amando. ¿Entiendes eso? Tomemos un instante, por favor, unos minutos, para buscar disfrutar de Él y para adorarlo llenos de gratitud en nuestro corazón. Tomemos unos instantes ahí, por favor. Sí, Padre, los cielos. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar.
ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad. Declaraste tu grandeza a mi vida y me diste de tu amor y libertad. Oh sí, Cordero Santo. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, Porque tú me has dado tu verdad. Porque tú me has dado tu verdad. Declaraste tu grandeza a mi vida, Señor. declaraste tu grandeza a mi vida Y me diste de tu amor y libertad, Jesús. y me diste de tu amor y libertad. Sí, Señor. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno, yo te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. O levanta tus manos allí en gratitud, tu corazón que pueda ser postrado en su presencia y pueda reconocer el gran amor que tiene por ti. Adórale. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Hoy traemos el corazón, Señor. Y no hay otra opción para nosotros en esta mañana, excepto postrarnos ante tal grandeza, Señor, ante tal amor incomprendido, ante tanto favor y gracia recibida sobre nuestras vidas. Por eso eres digno de ser exaltado, Señor. En tu presencia podemos notar tu gloria, podemos ver tu gloria, Señor. Vemos tu gloria. Nadie como tú, Nadie como tú. No hay nadie como tú. oh, cántale. No hay nadie como tú, Señor, Salvador de Dios.
Corazones que han sido impactados por tu gloria, Señor, pero que al mismo tiempo olvidamos esa gloria. Pero hoy, Señor, podemos volver a ser fuertes en ti en medio de nuestra debilidad, porque tu amor sigue transformando nuestras vidas. Adoremos, iglesia, adorémosles, adorémosles. Adoremos a aquel que es digno de recibir honor y gloria. Santo Cordero, y demos gloria a su majestad. Brindemos honra al gran Dios eterno, sea exaltado por la eternidad. Cordero, y demos gloria a su majestad. Brindemos honra al gran Dios eterno, sea exaltado por la eternidad. Tu corazón, iglesia, y adora. Toda la gloria a Él, toda la gloria a Él, a su majestad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Adora a la iglesia, adórale, adórale. Adora, adora, adora. Adora, adora. Adora a la iglesia, adórale. Adora, adora, adora. Canta aleluya al Santo Cordero,
más, iglesia, toda la gloria. Toda la gloria y toda la honra a su majestad. Oh, dale toda la gloria a Él, iglesia. Él te salvó, Él te limpió, Él te sigue amando con un amor incomprensible, sí, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Vamos, iglesia, vamos todos. Toda la gloria, Toda la gloria. Canta aleluya al Santo Cordero y demos gloria a su majestad. Brindemos honra al gran Dios eterno, sea exaltado por la eternidad. Adorad, adorad, toda la gloria, oh Señor. toda la honra. Sí, Señor. Toda la gloria. Toda la gloria, solo a ti, Señor. Sí, Una vez más, iglesia. Toda la gloria, toda la honra, majestad. ahora aplaude con todo tu corazón al que vive, al que merece ser honrado, al que merece ser honrado, sí, Señor, y exaltado por siempre, Señor. Tu amor es eterno, tu amor nunca dejará de ser, Señor. Es más fuerte que las muchas aguas, Señor. Gracias por amarnos a pesar de nosotros mismos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿En qué oscuridades estaríamos perdidos si no nos hubieras alcanzado, Señor? Es un amor incomparable, Señor. Gracias por haber abierto una ventana tan grande en esta mañana para entender, Señor, tu amor por nosotros. Gracias, Cristo amado. Que ese amor, Señor, nos sostenga, nos sustente, sea el motor para todo lo que emprendamos esta semana y el resto de nuestras vidas. Bendícenos, Señor, por favor. Pero sobre todo que tu presencia no nos falte a lo largo de cada decisión que debemos tomar, cada momento de cada uno de estos días, Señor. Y que cada decisión simplemente refleje nuestra dependencia de ti y nuestro deseo de glorificarte, Señor, momento a momento, instante a instante, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.